La deriva génica es un evento muy difícil de estudiar por varias cuestiones, porque para poder estudiarla es necesario conocer las cuestiones históricas que no siempre se conocen y conocer también las composiciones genéticas, tener conocimiento de las interacciones entre distintas poblaciones a través del flujo génico. Es necesario tener un montón de conocimiento de distintos factores a niveles genéticos, históricos y de biología de comportamiento, de biología reproductiva, etcétera, que en general no tenemos. Hay bastantes pocos ejemplos documentados de casos de deriva génica en la naturaleza, así que para esta clase me he resignado a casi no tener ejemplos de nuestra región, de nuestra zona, pero encontré uno porque no me rindo, así que pasamos de cucarachas a bichucas. ¡Oh! Es un fenómeno bastante difícil de estudiar, es muy difícil, aparte, cuando encontramos poblaciones que están diferenciadas, determinar si esa diferenciación ocurrió por deriva o por selección natural. Los evolucionistas, los neodarwinistas más tradicionales tienden a ser muy seleccionistas y entonces siempre se encuentra algún tipo de explicación que indicaría que aparentemente esas diferenciaciones ocurren por cuestiones de selección, y por eso está tan discutida la deriva. Sin embargo, como les decía, hay muchísimos biólogos que han trabajado mucho para demostrar que las cuestiones azarosas tienen una gran influencia. Se estudian principalmente dos tipos de deriva génica, que no son los únicos. No solo en estas dos situaciones puede ocurrir deriva génica, pero las dos situaciones, los dos grandes grupos de situaciones en las que la deriva es casi inevitable y que se estudian son el efecto del fundador y el cuello de botella. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El efecto del fundador tiene que ver con el tema que estábamos viendo justo antes de esto, que es la migración de individuos, la dispersión. ¿Sí? El efecto del fundador se da cuando, partiendo de una población fuente grande, un pequeño grupo de individuos llega a una nueva locación, coloniza esa nueva locación, funda una nueva población y esa nueva población es descendiente de esos pocos individuos originales ancestrales. Como esos individuos son una muestra pequeña de la población fuente, están sujetos a efectos de muestreo. Es muy habitual que en poblaciones pequeñas fundadas a partir de unos pocos colonos haya características que son particulares y que son raras en la población fuente, ¿sí? Porque alguno de los colonizadores portaba algún alelo raro. Acuérdense que cuando empezamos a hablar de mutaciones al principio de este tema, dijimos que en humanos se estima que cada uno de nosotros porta 2 nuevas mutaciones. Imagínense. Entonces, si se funda una colonia a partir de unos pocos individuos, en muy pocas generaciones, esos individuos van a estar todos muy emparentados porque van a descender de esos pocos ancestros, y entonces esos alelos que eran raros en la población fuente se hacen muy comunes en esa nueva colonia, ¿sí? De ese modo, esos alelos que eran raros van a estar sobre representados en la nueva colonia. Vamos a pensar, para entender un poquito mejor este ejemplo, en una colonia que arranca con 8 individuos reproductores. Pensemos 4 machos y 4 hembras. Si queremos hacer apareamientos entre individuos no emparentados, podemos tener 4 parejas de machos y hembras que van a tener a su vez una descendencia. Pero en la F1 ya vamos a tener solamente 4 individuos que no estén emparentados. Supongamos que son 2 machos y 2 hembras. Podemos generar 2 parejas, ¿sí? 2 parejas de individuos que no están emparentados, que puedan tener descendencia. Supongamos que en esa descendencia tenemos entonces machos y hembras, podemos generar una única pareja que va a tener descendencia, ¿sí? Y llegado a la F3, ya todos los individuos van a estar siendo descendientes de esos 8 ancestros iniciales. Entonces, llegada a la tercera generación, a los individuos ya no les va a quedar otra alternativa más que tener apareamientos entre individuos que están bastante emparentados, bastante más emparentados de lo que podrían estarlo si estuvieran en la población fuente con un mayor número de individuos, y los apareamientos, al ocurrir por azar,
ocurrirían entre individuos no emparentados. Cuando hay un efecto de fundador, estos alelos que algunos de los fundadores portaban o mutaciones nuevas que aparecen muy al comienzo de la colonia, van a estar sobre representadas en la población porque va a haber un montón de individuos en esa población que van a haber heredado esos alelos de esos ancestros, ¿sí? Entonces es muy probable en una población chica, aunque los cruzamientos ocurran por azar, como va a haber muchos individuos que van a haber heredado esos alelos de los ancestros, es mucho más probable que ocurran y que aparezcan en homocigosis, condiciones raras, muchas veces deleterias, que en las poblaciones grandes son infrecuentes, pero que en las poblaciones chicas aparecen con mucha mayor frecuencia. El segundo caso muy estudiado de deriva génica es el que ocurre cuando ocurre un evento catastrófico y la población es diezmada de manera drástica y debe recuperarse esa población a partir de unos pocos individuos. Entonces ese efecto se llama efecto de cuello de botella, ¿sí? Se hace la analogía con un embotellamiento donde el cuello de botella es el evento catastrófico, solo unos pocos individuos logran atravesar y a partir de esos pocos sobrevivientes se regenera la población. Entonces tenemos otra vez una situación en la cual va a haber un efecto de muestreo porque esos pocos sobrevivientes van a aportar algunos alelos, pero muchos otros se van a haber perdido. Y algunos alelos que eran raros pueden estar por azar sobre representados en esa muestra. El primer ejemplo de deriva génica, que es un ejemplo de cuello de botella y que van a encontrar en los libros de biología en general, es el de los elefantes marinos de California. Los elefantes marinos de California en el siglo XIX fueron muy sujetos a caza, algo parecido a lo que ocurrió acá en las loberías del sur, y las poblaciones fueron diezmadas de una manera drástica. En algún momento, a comienzos del siglo XX, empezaron a generar una serie de medidas de protección y la población de elefantes marinos se pudo regenerar. Actualmente hay una población de 30.000 elefantes marinos, pero esos 30.000 elefantes marinos son descendientes de solamente 20, sí, escucharon bien, 20 elefantes marinos sobrevivientes de la intensa predación que los humanos ejercieron sobre la población de esos elefantes marinos de California, ¿sí? Muy parecido al suceso que ocurrió en nuestras loberías del sur, nada más que no tenemos registros genéticos de qué fue lo que ocurrió. O parecido a lo que pasó con el guará, ¿se acuerdan que hablamos? Ahora, como son todos descendientes de esos únicos 20 individuos, por más que sean 30.000, la variabilidad genética que tienen es la que recibieron de esos únicos 20 individuos, ¿sí? Entonces es muy baja, hay muy poca variación genética en esa población, son homocigotas para casi todos los loci y en estos casos entonces los individuos son prácticamente iguales todos entre ellos. Bueno, otro ejemplo muy popular es el de los chita o guepardo. La especie es Acinonyx jubatus. Se sabe, aunque aquí ya no hay registro de la cantidad de individuos sobrevivientes, pero se sabe que las poblaciones de chita sufrieron una gran baja en el Pleistoceno, en la última glaciación hace unos 10.000 años, donde las poblaciones, por cuestiones del cambio climático ocurrido en ese momento, pasaron por un cuello de botella muy importante y solo unos pocos sobrevivientes dieron origen a las poblaciones actuales de chita. Entonces ocurre lo mismo, tienen una variabilidad muy baja, son homocigóticos en la gran mayoría de los loci y son poblaciones entonces que no tienen demasiada capacidad de cambio genético en el tiempo, no tienen demasiadas alternativas evolutivas. Tan homogéneas son estas poblaciones de chita
que tienen el mismo sistema inmunológico, son idénticos los individuos entre sí. Si en algún momento tuvieran que hacerse un trasplante de órganos, podrían hacerlo sin tener ningún tipo de preocupación porque hubiera un rechazo, porque todos tienen el mismo sistema inmunológico y se reconocerían como si fueran el mismo individuo, ¿sí? Como propios. Imagínense, para nosotros en humanos, el tema de la variabilidad que tenemos a ese nivel es tan grande que incluso entre parientes estamos sujetos a tener situaciones de rechazo, ¿sí? No podemos ser donadores de manera tan sencilla, es muy difícil encontrar un donador de órganos. Bueno, en el caso de los chita, cualquiera podría donarle órganos a cualquiera porque no tendrían situaciones de rechazo. Es decir, la variabilidad que tienen es bajísima, 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 mínima.